En este tutorial vamos a ver brevemente cómo se utilizan las listas en Max, ya que son un elemento que nos será muy útil. En primer lugar, para crear una lista hay dos objetos distintos. Uno sería pack y el otro objeto sería pack, sin uno con C y otro con K. Pack con C, pues en cualquier elemento que queramos, digamos, utilizar para generar listas, tenemos que poner los elementos que va a haber en la lista. Por ejemplo, si son tres números enteros, pues tengo que poner los tres números enteros a continuación. Y voy a tener tres entradas, uno para cada uno de esos números enteros. Si ahora pongo tres números, por ejemplo, lo puedo utilizar para enviar un mensaje MIDI, siendo el canal, el velocity y la nota. Los conecto a pack, los tres, y voy a conectar pack a un objeto print para visualizar el resultado en la consola. Pues abro la consola aquí a la derecha. Voy a poner el primer elemento de la lista, vamos, el último, pero el primero que voy a introducir, ya que en Max el orden va de derecha a izquierda. Por ejemplo, canal MIDI 1, velocity 90 y nota pues 64. En cuanto termine de escribir esta, tengo la lista aquí a continuación como un solo elemento. Y es que pack, si os fijáis, tiene dos entradas frías, esta que está en azul, esta que está en azul, y una entrada caliente. Pack solo va a sacar la información una vez que modifique o que le envíe un valor a la primera entrada. Por mucho que cambie esto, si aquí pongo canal MIDI 2, canal MIDI 3, hasta que no actualice este valor, no se reenvía a la lista. Y esa es la diferencia entre pack con C y pack con K. Pack con K, si pongo tres números enteros igual, tiene las tres entradas calientes. De forma que si conecto los tres valores, al modificar cualquiera de ellos, estoy enviando en pack con K el valor. Y cada uno de ellos tendrá utilidades distintas como iremos viendo. A veces será muy útil utilizar este pack y a veces será muy útil utilizar este pack. También podemos ver ahora una utilidad más que tienen los mensajes. A mí a veces me resulta un poco incómodo tener aquí abierta la consola a la derecha y solo la abro si veo alguna señal aquí, un puntito que aparece cuando hay errores o notificaciones, y para no tener que estar imprimiendo todo el rato la información en la consola, pues utilizo mensajes. Si conectamos algo a la segunda entrada de un mensaje, se posiciona dentro. Para cuando utilizábamos solo un número, utilizábamos el number para visualizarlo. Si yo pongo un 1, pues ya lo visualizo aquí. Pero esto solo sirve para números. Si tengo una lista, si tengo texto, pues no lo voy a poder visualizar en un number. Hay varios objetos que puedo utilizar y uno son los mensajes. Si utilizo esta segunda entrada del mensaje, que es una entrada fría, sirve para poner información dentro del mensaje, pero que no lo envíe a ningún sitio. La primera entrada sirve para ejecutar el mensaje. De forma que si envío, por ejemplo, esta información, me aparece la lista directamente en el mensaje. Si quiero volver a separar una lista o escribo una lista, por ejemplo, pues 60, 100 y 2, y lo quiero separar en los distintos elementos, existe el objeto unpack. El objeto unpack tiene una entrada y en este caso, como he puesto que la lista tiene tres elementos, me ha creado tres salidas y cada salida en este caso va a ser un número entero, y al pulsar la lista me aparecen los tres elementos separados, con lo que ya podría conectar cada información donde sea necesaria. Además, yo en los pack y los unpack puedo combinar distintos tipos de símbolos. Puedo poner que esto sea un número entero, que esto sea un número decimal, que esto sea un símbolo.
Para profundizar un poco más en ello, pues podéis abrir la ayuda de Pack. Recordad pulsando Alt u Option, hacéis un clic solo en Pack y se os abre la ayuda. Y veis pues números enteros, decimales, símbolos y bueno, luego podéis explorar alguna información más que tiene dentro. Una vez que tenemos listas, podemos trabajar con ellas de distintas formas. Hay una serie de objetos que empiezan todos por la letra ZL, lo veis aquí, ZL. Y pues están todos estos. Son mensajes que operan con listas. Con listas en el sentido más general. Es decir, si yo quiero sumar un 1 a los tres números de esta lista, tengo que utilizar más objetos. No hay un ZL más 1, porque está pensado para listas que puedan tener números enteros, números decimales, pero también símbolos. Y con los símbolos pues habría que ver qué es sumar uno a un símbolo. Pero hay otras operaciones que podemos hacer con las listas con estos objetos. Por ejemplo, podemos abrir la ayuda. Una vez que tengo creado ZL, puedo pulsar Alt y hacer clic y me aparecen dos opciones. En este caso, bueno, puedo abrir la ayuda de ZL y me aparecen todos los objetos que hay ordenados alfabéticamente, pues change, compare, delays, etcétera. Echar un ojo, hay unos cuantos y al final pues habla de el tamaño que tienen las listas por defecto y cómo se puede aumentar ese límite a más números si es necesario. Yo ahora estoy escribiendo las listas de forma manual, con lo que de forma manual, bueno, no voy a escribir ni siquiera 256 valores, pero hay formas automáticas de generar esos valores y donde podría ser necesario utilizar esos números aún mayores. Vamos a hacer un pequeño ejemplo o varios experimentos para ver cómo funcionan estos objetos ZL. Para esos ejemplos vamos a utilizar una idea musical que es un poco una técnica musical de la primera mitad del siglo XX, que también se ha utilizado por algunos autores en la segunda mitad del siglo XX, y sería el dodecafonismo. El dodecafonismo es una técnica musical donde se ordenan las 12 notas de la escala de una forma concreta y se utiliza eso, digamos, como material armónico o melódico. En vez de utilizar una, una melodía donde se repiten notas, aquí se utilizan las 12 notas sin repetir. Esta, digamos, esta técnica musical surge un poco en la segunda escuela de Viena, que está formada principalmente por Arnold Schoenberg, ¿vale? Que podéis buscar así un poco de información sobre él, Anton Webern y Alban Berg. Son los principales autores, aunque después hay otros muchos que utilizan esta técnica en sus obras. Y el dodecafonismo lo que hace es principalmente pues colocar las 12 notas así en un orden determinado y utilizar pues esa serie de notas que se llama así, eso sería una serie, transportándola o leyéndola de atrás hacia el principio en distintas alturas o invirtiéndola, que sería pues dar la vuelta a los intervalos. Si este si bemol baja al fa es una cuarta que baja, pues la inversión sería un si bemol que sube una cuarta justa. Entonces, con esta idea vamos a trabajar un poco simplemente como juego mental para crear los valores. La primera forma de crear una serie, si podríamos crearla manualmente y decir, venga, pues tengo 12 valores, lo voy a usar números pues del 0 al 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos 11 valores serían como las 11 notas, pues do, re, mi, do sostenido, re sostenido, etc. Y podría escribir a mano la serie como hacían estos compositores, o yo, por ejemplo, lo quiero hacer de forma aleatoria. Para ello hay un objeto que es ZL Scramble que sirve para desordenar una lista. De esta forma puedo imprimir la lista desordenada y veo que me sale esta opción,
o esta otra, o esta otra, y me puedo quedar con la que yo quiera. Por ejemplo, en este momento es muy útil utilizar en vez del print los mensajes, porque voy haciendo clic y digamos que pues me ha gustado esta. Pues al borrar el cable ya tengo mi serie o mi lista en este mensaje, lo cual pues es bastante útil para trabajar. Bueno, me ahorra simplemente tener que copiarlo desde la consola y pegarlo. Ahora que tengo mi lista, una de las formas de proceder sería darle la vuelta. Esto sería mi serie original y leer la serie de atrás del final hacia el principio se llamaría retrogradar. Entonces, para ver la serie retrogradada, lo que voy a hacer es usar un objeto que se llama zlrev de pues darle la vuelta de reverse. Si lo conecto, y pues igual puedo conectar el segundo mensaje al pulsar la serie, pues la tengo aquí completamente en espejo. La podría poner aquí a continuación y veis que está completamente en espejo la serie. Con lo que tendría pues mi melodía inicial y mi serie retrogradada. Otra operación que podríamos hacer sería transportarla. Yo he usado números, digamos, desde el 0 hasta el 11, pero estos números del 0 hasta el 11, pues si quiero que fueran notas, sería 60, por ejemplo, a partir del do central. Esto se puede escribir de forma automática un poco más rápida, pero para no añadir cosas nuevas al patch, lo hago de manera manual. Este sería el elemento que voy a utilizar para generar mi serie. Está la lista de 11 notas. Podría elegir solo las notas de una escala, por ejemplo, de la escala de do mayor, y las ordeno de manera aleatoria, o 5 notas que yo quiera, las ordeno de manera aleatoria. En ese caso no sería dodecafonismo como en esto, pero los procedimientos que podríamos utilizar serían parecidos para probar y jugar un poco. Pues aquí tengo la lista, que ya me ha parecido desordenada, y la voy a copiar y pegar aquí. La voy a retrogradar, y aquí la tengo retrogradada, y podría transportarla ahora. Aquí tengo mi lista, tengo mi serie a partir del si, pero bueno, la nota más grave es el do, es 60, y yo podría querer tenerla, pues por ejemplo, toda una quinta justa más arriba. Para transportar una sucesión de notas es algo un poco más complejo. Lo que tengo que hacer, voy a coger mi serie, voy a tener que ir sacando los números uno por uno y sumándoles la cantidad que yo quiera utilizar para transportar. Entonces, para sacar los elementos uno por uno, tengo que usar zliter, que lo que va a hacer, puedo abrir la ayuda. Cuando abro la ayuda de un objeto zl, o bien me abre solo la de este objeto, o puedo abrir la de todos, porque igual he puesto uno, pero tengo que utilizar otro porque me he confundido. Os puedo ver en iter, y iter lo que va a hacer es coger el número de elementos que yo le diga de la lista. Pues si le digo 3, va a ir sacando toda la lista de 3 en 3 elementos. Yo en este caso quiero que me saque la lista de 1 en 1 de elementos. Entonces vamos a poner un print para ver lo que ocurre. Al pulsar me salen todos los elementos en orden uno por uno. Vuelvo a pulsar todos los elementos. Con lo que al ir sacando un número de 1 en 1, yo puedo sumar 1 o sumar 7, por ejemplo, para transportarlo una quinta, y de esta forma tener la lista transportada. Pero como veis me van saliendo ahora por números, digamos los números de manera individual. Lo que yo quiero es volver a agruparlos en una lista.
Para eso está ZL Group, que me va a agrupar los elementos que entren en la lista del tamaño indicado, en este caso 11. En ZL Group conecto la primera entrada y ahora pongo print. Puedo ver la lista que ya no va a empezar 71, 61, sino que empezará 78, 68, etc. Realizando todas las sumas y transportando toda la lista. De esta forma puedo transportar la lista, pues el número de semitonos que yo quiera hacia arriba si es positivo el número, o si pongo -2, pues hacia abajo. Vale. Hay que tener cuidado con el número de elementos porque yo he puesto 11 y no cuadran ahora exactamente los números porque realmente son 12 elementos. Pues habría que poner 12 y para que no se queden almacenados los elementos dentro, está bien utilizar este mensaje que borra. De esta forma voy a limpiar la pantalla. Tengo el último elemento que es 68 que coincide con esto y siempre sale la misma lista. Son 12 elementos, si nos confundimos en algún momento no pasa nada, se puede corregir y si hay que limpiar algún objeto que almacena listas, como por ejemplo en este caso ZLGroup, usamos este mensaje ZLClear para limpiar los elementos. Por último, podríamos hacer otro procedimiento un poco distinto, que sería pues rotar la lista. Y eso lo podemos hacer con el objeto ZL rot, que rota la lista del número de elementos que yo le digo. Si le digo que sean 3, pues vemos que en vez de empezar el 71, 61, 66, ha puesto 3 elementos antes que son los 3 últimos que había, el 63, 69 y 70, ha rotado la lista y están al principio. Para esto sirve este elemento.